Sos parte de uno de los movimientos revolucionarios más importantes, pero estás viendo constantes cambios en lo que crees, en lo que profesas, e incluso ves dirigentes que se oponen a lo que en teoría deberían de seguir. ¿Qué hacer? Vladimir Lenin. Bienvenidos. ¿Qué hacer? Es un tratado político escrito a finales de 1901 y principios de 1902 en ruso. Su autor, Vladimir Lenin, va a expresar una crítica propuesta desde el artículo del periódico Isra, llamado Por dónde empezar, en mayo de 1901. ¿Qué hacer? Será la continuación de esta crítica y un proceso de mejorar o de estructurar las estrategias que tiene el partido para seguir siendo revolucionario y no caer en la división. Un aspecto muy importante es que el título de esta obra se fundamenta en una novela rusa escrita en 1802 por el autor Nicolás Chernyshevsky y va a promover las mismas bases de unidad, de trabajo en conjunto y sobre todo de no perder la esperanza de una unión en avance, nunca en un proceso de solo intereses propios o personales. La temática central se va a fundamentar en una fuerte crítica a dos periódicos, Rabocheye Dielo, o La Causa Obrera, y Rabochaya Mis, El Pensamiento Obrero. Hay que destacar que estos dos medios van a promover bases tanto revisionistas como también de carácter economicista. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a fundamentar en aspectos más de carácter de reformar o de desmeritar ciertos aspectos del marxismo original y promover otras bases más vinculadas generalmente a revoluciones en otros estados, llámese Francia o llámese Alemania, específicamente con la figura de Edward Bernstein. Esta crítica que va a hacer Vladimir Lenin va a generar un aspecto muy importante, la tajante decisión de un partido único y centralizado con características revolucionarias. Jamás va a buscar esa división o ese aspecto de desvincularse de los aspectos estructurales que había dejado el marxismo original. Un aspecto muy importante es que Vladimir Lenin todas estas cuestiones o estas críticas las va a hacer desde un periódico que él considera de alto nivel. Nos referimos al periódico Isra o La Chispa. Un aspecto también muy importante a destacar es la fuerza crítica hacia la burguesía. Vladimir Lenin, a diferencia de lo que se promovía en las bases revisionistas o también de carácter economicista, va a ser muy directo y muy crítico con el aspecto de que no se puede dejar de lado la lucha contra la burguesía, mientras que los otros miembros o los otros partidarios de estos periódicos van a tener una tendencia más hacia una lucha económica o un aspecto de ir incluso aliándose con la misma burguesía. Como tal, no existe una figura específica que destaque en esta obra. Sin embargo, de las acciones generadas de esta, se vincularon tres figuras que pudieron trascender posteriormente. La primera y más importante es Vladimir Lenin, quien se va a convertir a partir de este momento en un líder revolucionario que va a vincular bastantes aspectos de la política del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, al punto de liderar lo que se conoce como el Partido Bolchevique, el de las mayorías. La contraparte de este va a ser Yuri Martov, quien va a buscar apoyar los ideales de las reformas, es decir, vincularse con el partido menchevique,
incluso dentro del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Y por último, el verdadero líder de este partido, que era Georgi Plejánov. A diferencia de Lenin o de Martov, él va a buscar la unidad dentro del partido y lograr trascender como un líder que pueda vincular la socialdemocracia en Rusia, aspecto que al final no se lograría vincular. El contexto histórico de esta obra se fundamenta principalmente en los finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Rusia, donde el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso está teniendo problemas internos, al punto de generarse una división, en donde los ideales, tanto pro-Lenin como contra Lenin, van a generar que se formen dos partidos políticos dentro del Partido Obrero Socialdemócrata. Por una parte tendremos al partido menchevique, que va a ser liderado con las bases de las reformas y los cambios moderados con el marxismo y la burguesía. Y por otra parte tendremos al partido bolchevique, que a diferencia de este será muy tajante con su posición pro-marxista y también pro-leninista. De ahí que se cree la base luego del marxismo-leninismo. Otro aspecto a destacar es la lucha constante de estas dos bases contra los ideales socialdemócratas alemanes y también los ideales revisionistas, que buscaban específicamente convertir al marxismo en una tendencia completamente nueva y rejuvenecida bajo la figura de Edward Bernstein. Estas acciones al final terminarían generando una separación tanto interna como exterior luego de las acciones de la Revolución Rusa, en donde luego del triunfo de Alejandro Kerensky, que era más de ideales mencheviques, terminaría una revolución en octubre, famosa, comandada por Vladimir Lenin, que lo llevaría al poder e inclusive a la formación de las bases del Ejército Rojo y de los soviets, creando a la Unión Soviética. Sin más que decir, me despido. Buen día.